Quiero que todos comprendamos todas las dificultades que ha tenido que vivir este equipo desde el comienzo de temporada, más allá de lesiones y factores externos. El primer gol y el primer punto tuvimos que verlo a la tercera jornada de liga. Zurdazo inapelable de Víctor Muñoz frente al filial del Villarreal para darnos ese primer puntito. Además, celebración a lo Kylian Mbappé. Y sin olvidarnos de Fran González, que tuvo que vestirse de Jesucristo con guantes para mantenernos con vida en los últimos minutos frente al filial del Villarreal. Y es verdad que una derrota en la jornada inaugural ante el Marbella y por consiguiente también en el Di Stéfano en la segunda jornada, un 0-1 contra el Ibiza, no nos hacían presagiar una grandísima temporada. Jornada número 4, otro filial que venía a visitarnos. En este caso ya os digo que si hacemos un circo, literalmente nos crecen solos los enanos. No pudimos jugar en el Di Stéfano, tuvimos que jugar en la Ciudad Deportiva porque un hongo afectó el césped del estadio en el que jugamos siempre. En fin, absolutamente sin comentarios. Gol de Lorenzo Aguado, nos poníamos por delante, pero nos acabaron empatando al final con un gol de cabeza de Destiny, en un partido en el que Gonzalo García falló un penalti. Os digo que estuvimos bastante bien, una puesta en escena muy buena, generando muchas ocasiones, pero nos faltó contundencia y lo acabamos pagando. Pero al final pensabas, oye, más vale sumar de uno que por lo menos no sumar. Siguiente jornada, empate a 2 en tierras andaluzas contra Atlético Sanluqueño, primer gol en liga de Loren Zúñiga y Víctor Muñoz hacía su segundo gol en su cuenta particular, con un zurdazo patentado haciendo una diagonal desde la derecha, marca de la casa, y también evidentemente alguna paradita de Fran González. Y aquí sí que sí, tuvimos que esperar nada más y nada menos que 6 jornadas para ver la primera victoria de la temporada, además en casa. Ahora sí que sí, en nuestro estadio Alfredo Di Stéfano. Además, estuve allí, tuve la enorme suerte de ver la primera victoria en directo de los chicos con este golazo de Gonzalo García por la escuadra, tiro de media distancia para batir al meta del Hércules, 1-0, y esto te podía hacer presagiar que ahora sí las cosas iban a cambiar, íbamos a afrontar los siguientes partidos con más confianza, pues nada más lejos de la realidad. Siguiente jornada, 1-0 contra el Sevilla Atlético, palmamos en uno de los peores partidos que le he visto al Castilla. Ya no hablo solamente de esta temporada, sino del Castilla en general. Un equipo sin alma, sin intensidad, sin juego, sin ideas, sin precisión, en fin. Un absoluto desastre. Siguiente jornada en casa, frente al Yeclano Deportivo, equipo que ha acabado descendiendo a segunda red. Por desgracia, empate a 1, primer y único gol de Yusi en esta temporada, en esta liga. Ponían 1-0, pero luego nos acabarían empatando con un gol de falta que tampoco llevaba mucho peligro. Y se seguía manteniendo la misma constante. Nos faltaba mucha contundencia en las áreas y el Castilla no conseguía salir de esa zona de descenso. Siguiente jornada, Municipal de Santo Domingo ante el Alcorcón. Y un gol de falta, golazo mejor dicho de falta, de David Jiménez, no fue suficiente para hacer buenos los tantos de Esteban Aparicio y Rafa Llorente, dos ex de la casa madridista. Siguiente jornada, empatito en casa también frente al Algeciras, y ya veíamos aquí la sociedad Víctor Muñoz Gonzalo, pero nos seguía faltando esa contundencia en las áreas, sobre todo a nivel defensivo, para empezar a llevarnos 3 puntos, porque eran necesarios como el comer para salir de esa zona de abajo. De nuevo, siguiente jornada, mini derbi en casa del Atleti B, en esa Ciudad Deportiva de Majadahonda, empate a 1, gol de Gonzalo García, pero el equipo seguía sin ganar. Ahora bien, volví a el Di Stéfano la semana siguiente y el Castilla consiguió vencer 5-0 contra el Intercity con un hat-trick de Gonzalo García y un doblete de Hugo de Llanos. Yo no digo nada, pero lo digo todo. Hasta ese momento de verdad pensaba que podía ser yo el talismán del Castilla. La realidad, spoiler, es que evidentemente no, porque luego volví a ir justo la semana siguiente para ver nuestra derrota contra el Antequera, que en ese momento iba líder de la categoría. Y recuerdo cómo nos marcaron el segundo gol y fue tremendamente doloroso. Los chicos hicieron un muy buen partido, buena puesta en escena, intensidad, con ganas, generando ocasiones de tú a tú ante un grandísimo rival, pero un disparo desde fuera del área, entra ahí flojito, llorando, la desvía de Carpuyol, se la desvía Piñeiro que no consigue atajarla, en fin. Un absoluto drama. Siguiente jornada, tierras madrileñas, empate a 2 contra el Fuenlabrada en un partido en el que lo intentamos con todas. Pusimos toda la carne en el asador, jugando hasta con 5 delanteros al final. También salió Yáñez, el chico del Juvenil A, pero no conseguimos pasar del empate. Sería gol en propia puerta de Marcos Mauro, un ex de primera división, jugó en el Cádiz en primera división. Y también ese gol de penalti desde los 11 metros de Gonzalo García. Siguiente jornada, aquí no pude estar en el Di Stéfano, me hubiera encantado para ver ese 6-0 ante el Mérida, equipo que ha acabado por delante de nosotros en esa zona de playoff, ¿no? 6-0, póker de Gonzalo García, que empezaba a entonarse y empezaba a demostrarnos ese gran goleador que llevaba dentro. Y decías lo mismo, ¿no? Bueno, pues un 6-0, muchísimos goles, el equipo viene con confianza, ha dado una exhibición de fútbol y de pegada,
pues imagino que para los siguientes partidos tendremos más confianza. Pues tampoco, porque nos tocaba uno de los cocos de la categoría, nos tocaba una visita al Real Murcia. Auténtico equipazo, y un solitario gol de Quique Ribes no fue suficiente para igualar los 3 goles que nos hizo el equipo murciano, ¿no? Siguiente jornada, esta sí en el Di Stéfano, 2-1 frente al Recreativo, cabezazo de Gonzalo García, asistencia de David Jiménez y una sociedad de nuevo para hacer el segundo gol entre Gonzalo y Víctor Muñoz, explotando su velocidad y definiendo al primer palo ante el meta del Recre. Estamos ya encarando el final del 2024, última jornada del año 2024 frente al Ceuta, 2-1, solitario gol de penalti de Gonzalo García, y aquí sí que os digo, tuvimos muchas ocasiones para hacerle mucho daño al Ceuta, pero el portero del equipo local estuvo muy acertado y a Víctor le faltó un poquito más de precisión en los últimos metros. Al final acabamos llevándonos una derrota ante el mejor equipo de la categoría, el que ha logrado el ascenso en este caso a la segunda división. También os digo, aquí cerramos el año 2024, empieza el 2025, señores, y este sí que sí es nuestro año. Solamente una derrota en el año 2025, ya digo, os estoy dejando por aquí los 58 goles que ha metido el Castilla este año, así que un like se agradece bastante, mi gente, que este vídeo lleva un currazo de la leche. 2-0 frente al Alcoyano, exhibición de Víctor Muñoz explotando esa gran velocidad que tiene. Siguiente jornada, chicos, aquí por fin vemos tanto la primera victoria fuera de casa, fijaros, tenemos que esperar hasta la segunda vuelta para ver la primera victoria fuera de casa y 2 victorias seguidas. Ya digo, el 2025 empezaba por todo lo alto, 1-3 frente al filial del Betis, también exhibición de Víctor Muñoz de nuevo y de Gonzalo García, la dupla mortal, dándole puntitos al Castilla. 1-3, siguiente jornada en el Di Stéfano, empate a 2 frente al Villarreal. Y aquí se notaba ya en estas jornadas cómo se había recuperado ya a Jacobo Ramón, Doblete de Jacobo en el 95 al final, ahí ese empate a 2, ese cabezazo, para poner un empate frente al Villarreal B y que nos permitió tener una grandísima racha de imbatibilidad en ese año 2025. Doblete de Jacobo que hace 4 goles en total esta temporada, poquita broma, poco se habla en Primera Federación. Bueno, y aparte, el del primer equipo también contra el Mallorca en el último tramo de partido, Un defensa que para haberse perdido gran parte de la temporada y siendo central, promedio goleador bastante bueno. Siguiente jornada en Algeciras, aquí empieza a jugar Mario de Luis, es un dato bastante importante, por historias que hay un poquito en la portería del filial y demás. Probamos con Mario de Luis y bueno, pues empalmamos luego una racha muy buena de puntaje. Póker de Gonzalo García, de todos los colores al primer toque, de cabeza desde fuera del área, desde los 11 metros, 1-4 frente al Algeciras, un golpe encima de la mesa. Y fijaros, 4 partidos en 2025, 10 puntazos de 12. Una locura que nos permite empezar a salir de esa zona de abajo, incluso apuntar a cotas más altas. Febrero de 2025, Real Madrid Castilla 2, Atlético Sanluqueño 0, doblete de Gonzalo García en el que es para mí el mejor gol de cabeza de toda la temporada de Gonzalo. Cabezazo, gesto técnico perfecto, violencia, dirección absolutamente espectacular. 2-0 y el Castilla seguía con esa pedazo de racha. Siguiente jornada, íbamos a Antequera, un campo realmente complicado ante uno de los equipos que ya digo que estaba totalmente intratable en la parte de arriba. Empate a 0, tuvimos ahí ese penalti que nos pudimos llevar 3 puntos de tierras andaluzas, pero bueno, al final no pudo ser. Un empate ante unos equipos de arriba tampoco era todo lo malo. Y en la siguiente jornada, 2-1 victoria ante el Alcorcón. Ese partido también estuve allí, de muchísima tensión, el Castilla creo que fue superior. Y al final, un gol de Valdepeñas a la salida de un córner y también de nuevo Jacobo Ramón haciendo ese segundo gol, nos daría una victoria en ese derbi de la ciudad de Madrid. Siguiente jornada, también estuve allí, En ese Intercity 2, Real Madrid Castilla 2, en el que vimos probablemente uno de los mejores goles de la Primera Federación en general, absolutamente absurdo, el gol de chilena de Jürgen Locadia, o sea, absolutamente de locos, nos empatan ahí al final, una absoluta pena, en el que vimos un gol de David Jiménez de un centro de Manuel Ángel desde la izquierda y el primer gol de la temporada de Daniel Yáñez, el futbolista del Juvenil A. Siguiente jornada, empate a 0 frente al Sevilla Atlético en el Di Stéfano. El Sevilla Atlético, uno de los mejores filiales para mí en cuanto a colectivo, me parece un equipo súper bien trabajado tácticamente, súper ordenado y sinceramente compite muy pero que muy bien. Siguiente jornada, tierras alicantinas de nuevo frente al Hércules, empate a 1, gol de Lorenz Zúñiga en el 95 para salvar un punto in extremis. Siguiente jornada, Real Murcia, Castilla 0, Murcia 0 en el Di Stéfano. No hay mucho que señalar, simplemente esa polémica que hubo con la roja directa por clavarle los tacos de Sabel Dicha a Gonzalo por detrás, Siguiente jornada en la Constitución, Yeclano Deportivo 1, Real Madrid Castilla 1, otro gol de Jacobo Ramón, otro cabezazo, un baluarte en el juego aéreo principalmente ofensivo este año en el Castilla, pero que al final no pudimos llevarnos 3 puntos en un partido que yo creo que merecimos muchísimo más.
Vamos a visitar al Ibiza, uno de los mejores equipos de la categoría. Se salda con un empate a 0, tampoco mucho más que añadir. Partido bastante igualado, ellos también tuvieron sus ocasiones. Siguiente jornada, y aquí me quiero parar para poneros a Mario de Luis en todo su esplendor. Super Mario sin capa, vuelo sin motor, porque nos mantuvo con vida con 2 expulsiones. El Castilla se quedó con 9 futbolistas, un gol de Víctor Muñoz generado absolutamente de la nada en un pelotazo por su esfuerzo, su físico y su velocidad. Nos ponían por delante, pero luego, ante las expulsiones de Chema y Lorenzo Zúñiga, le tocó a Super Mario hacer de las suyas y evitar que el Castilla perdiera este partido y mantuviera hasta el momento, en 2025, esa racha de imbatibilidad. Siguiente jornada y empezamos a encarar el tramo final de temporada, 1-4 frente al Recreativo de Huelva en tierras onubenses. Exhibición de Víctor Muñoz. Es que no hay más que añadir. Doblete de Víctor Muñoz, doblete de Gonzalo García, pero sobre todo una exhibición inapelable de Víctor Muñoz. Absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Siguiente jornada, primera derrota y única del año 2025 frente al mejor equipo de la categoría, al Ceuta 0-1. Os digo francamente, competimos muy bien ese partido, pero un error en salida de balón, esta gente con tanta calidad, sinceramente, pues no te lo va a perdonar. 0-1, primera y única derrota del año 2025 y todavía había posibilidades de playoff en ese momento. Siguiente jornada en casa, 3-2 contra el Marbella, más allá de un gol de José Callejón. Los nuestros con un zurdazo de David Jiménez por la escuadra se adelantaban en el marcador, encarrilamos bastante bien el partido, ¿no? Nos pusimos 2-0, nos hicieron el 2-1, conseguimos hacer el 3-1, partido bastante controlado, pero en el 90 nos marcaron el 3-2 y aún hubo algún que otro uy, ¿no? Fran González también haciendo alguna paradita y tal, pero bueno, 3 puntos que se quedaron en el Alfredo Di Stéfano. Siguiente jornada y el partido marcado en rojo. El Castilla, de haber ganado este partido, muy probablemente podría haber disputado ese playoff de ascenso a segunda, ¿no? Empate a 0 ante el Mérida, en el que tuvimos buenas ocasiones, el Lorenzo Zúñiga se pierde una absolutamente clarísima, pero bueno, no todo va a salir siempre como queramos, ¿no? Teniendo en cuenta cómo empezó, sinceramente, que la temporada no ha ido nada mal. Siguiente jornada, Real Madrid 4, Fuenlabrada 0. Aquí sí que estuve también el Di Stéfano, viendo ese doblete de Lorenzo Zúñiga, viendo una absoluta exhibición otra vez y de nuevo de Víctor Muñoz, gol de Gonzalo García desde los 11 metros, y en fin, un partido muy divertido para nosotros, que disfrutamos, que fuimos superiores, estuvimos pegadas, a los chavales se les vio súper entonados desde el primero hasta el último. Y como nota negativa, ver a los chavales del Fuenlabrada totalmente derrumbados cuando acabó el partido, porque esta derrota les ponía con prácticamente pie y medio en segunda federación, y así ha sido a final de temporada. Así que nada, espero que vuelvan pronto a primera federación, que es el lugar que les corresponde. Y nada, para cerrar la jornada, empate a 0 en tierras alcoyanas, Alcoyano 0, Real Madrid Castilla 0, ya prácticamente sin nada en juego, solamente el posible récord de Gonzalo García para superar a Mariano, ¿no? Como máximo goleador en una temporada del Real Madrid Castilla. Y nada, chicos, esto ha sido los 58 goles que ha hecho el Castilla esta temporada, algunos que han significado muchísimo, así que me gustaría que me dejaras en comentarios cuál ha sido el que más has disfrutado, cuál ha sido el que más has gritado, cuál ha sido el que más te ha gustado, el que más belleza le has visto, el que más dificultad, en fin, pues me lo dejas en comentarios. Espero que te haya gustado este vídeo y que lo apoyes, porque ya digo que me ha costado un trabajazo tremendo, aunque también os digo, lo he disfrutado muchísimo grabándolo, lo he disfrutado muchísimo, y lo he disfrutado muchísimo también creándolo, ¿no? Volviendo a revivir todos estos goles, todos estos momentos, sensaciones y lo que ha sido esta temporada 2024-2025. Así que nada, si te gusta el contenido del Castilla, suscríbete al canal, que es totalmente gratis, y nada, que os quiero muchísimo a todos. Gracias a todos por acompañarme en este año 2024-2025. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.